Buenas noches, profesora y compañeros. Mi grupo va a exponer sobre las estrategias para la resolución de conflictos. Los integrantes de este grupo son Yasmín Pomalía, Lidia Soto, Yulisa Espinosa, Mijail Estrada y quien les habla, Rocío Vilches. Bien, a continuación voy a presentar los medios alternativos y las habilidades necesarias para afrontar constructivamente los conflictos que se presentan en una institución educativa. Bien, para poder analizar los elementos de un conflicto o para entender, mejor dicho, el conflicto, es necesario eh, abordarlo. Y para ello es importante analizarlo. En esta estructura vamos a analizar el conflicto e identificar los componentes conjuntos. Bien, tenemos los actores del conflicto, que se refiere a los protagonistas del conflicto. Pueden ser individuos, grupos, etcétera, ¿no? Bien, el problema. En este caso, tienes que ver el asunto en disputa y los temas o aspectos sobre los cuales los actores involucrados quieren manifestarse, ¿no? Luego, el poder, ¿no? Se identifica si hay simetría o asimetría del poder, como la relación entre las partes involucradas. También tenemos las posiciones, que se refiere a lo que los involucrados quieren, exigen o demandan. Los intereses o necesidades es la razón o justificación de la posición, es decir, la respuesta, por qué demandan o exigen tal cosa, qué es lo que quieren satisfacer. Las actitudes, en este caso, pues identifican las emociones, los sentimientos, percepciones que tiene cada una de las partes. Luego vemos los comportamientos, ¿no? ¿Cómo están actuando las personas involucradas? ¿Cómo manejan esta situación? Todo eso se tiene que ver en cuando se analizan los elementos del conflicto. Bien, recordemos que los conflictos no solo sucede entre estudiantes, puede haber casos que sucede entre docentes, ¿no? Aquí vemos un claro ejemplo de un docente que se está tardando en terminar su clase. Es algo que suele suceder, nos ha sucedido quizás a muchos alguna vez, ¿no? Vamos a ver la forma en cómo abordarlo. Pero antes vamos a ver esta situación, ¿ya? A ver, ¿qué ha pasado aquí? El profesor de matemática, pues él imparte clases de 7:45, 8:30, ¿no? Y bueno, el profesor de inglés tiene que comenzar su clase, ¿no? Cuando él termine, ¿no? Le ha pedido al profesor de matemática que termine su clase a tiempo, ¿no? Porque en muchas ocasiones el profesor se ha tardado como 10 minutos, ¿no? Quizás la primera vez le dijo, ok, no pasa nada, ok, disculpa, ¿no? Lo siguió haciendo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? Y así, ¿no? El profesor de matemáticas le ha mencionado al profesor de inglés que se demora porque él necesita más tiempo para hacer su clase de matemática, ¿no? Y que le ha dicho también que es muy importante su curso, ¿no? La situación no ha cambiado porque el profesor de matemática cree que no es para tanto, el profesor de inglés está exagerando, ¿no? Sin embargo, el profesor de inglés se quejó a la dirección, ¿no? Donde pues la directora le llamó la atención al profesor de matemática, ¿no? Sin embargo, las cosas siguen igual. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, esto es algo que, como les dije, suele suceder, ¿no? Suele suceder. Lo importante, pues, es hablarlo. Vamos a ver cómo abordar este tema. Bien,
Primero vamos a analizar el conflicto según esta matriz, ¿no? ¿Quiénes son los actores involucrados? Están aquí el profesor de matemática, el profesor de inglés. ¿Cuál es el problema? Es el cumplimiento de horarios, ¿no? Vamos a ver el poder. Ambos manejan las mismas cuotas de poder, ambos son docentes, o sea, el poder está balanceado. Las posiciones. Em, el profesor de matemática dice que necesita más tiempo para hacer su clase. El profesor de inglés dice, quiere que el profesor se retire para poder hacer su clase. Ambos están en su posición, ¿no? ¿Cuáles son los intereses o las necesidades? El profesor de matemática dice, ¿no? Él dice hacer un buen trabajo y está seguro que los estudiantes no tienen dudas sobre el tema. El profesor de inglés dice que hace un buen trabajo, que tiene la totalidad del tiempo destinado para hacer su clase y pide respeto a su trabajo. Actitudes. En este caso, el profesor de matemática es poco preocupado ante este conflicto. Piensa que el otro profesor es un exagerado. Piensa también que las matemáticas son más importantes que inglés y que le deben dar más tiempo. Ante esta situación, la actitud del profesor de inglés, pues, es, está incómodo, está molesto. Piensa que el profesor de matemáticas es irrespetuoso y que no valora su trabajo. Aquí vemos un comportamiento del profesor de matemática evasivo, del profesor de inglés competitivo. ¿Qué se debe hacer en estos casos? ¿No? Esto suele suceder, como les decía, ¿no? Lo importante es que no quede ahí, ¿no? Es hablarlo con alguien superior, decir lo que está pasando, ¿no? Dialogarlo, entrar pues a una negociación para buscar la solución de este problema, no quedarse solamente ahí con el conflicto, yo por mi lado, tú por mi lado, por tu lado, y ya, no, hay que hablar quizás con una persona que pueda interceder, ¿no? Y aportar soluciones, ¿no? Bueno, mis compañeros van a hablar un poco más, van a ahondar un poco más sobre este tema. Bueno, esto sería todo eh, con lo que tengo que exponer y doy pase a mis compañeros para que puedan ahondar más sobre este tema tan importante.